Muy bien, gente. Última parte del programa número 14 de Elijo Leer. Estamos acá por Vorterix Bahía. Que creo que es la primera vez que nombramos a la radio, no habíamos dicho que estábamos en Vorterix Bahía. Hoy. Sí, exactamente. Vamos a arrancar con la columna de poesía Bahía Blanca, en este caso. Está buena esta columna porque viene siempre gente distinta. Sí. Entonces, Sí, como que no nos acostumbramos a una cara. Sí. Y a veces vienen combinaciones y- de dos. Está Y muy a veces bien. vienen combinaciones. Está muy bien. La primera nos trajeron comida. Bueno, Dejaron la sí. vara alta. Sí, bueno, pero ustedes son muy pretenciosos y cada encuentro No, que... es verdad. ¿Ese hablaban de comida o no? Hablábamos de comida, es cierto. Ah, por eso. Vamos Una a pizza decir margarita muy rica que había hecho Mati. Que había hecho Siempre Mati lo encima. mencionan. Sí, que sí, que sí. vuelva Mati con comida. Que vuelva Mati con comida. En este caso está Lucía Bianco para charlar. Vamos a ver de qué. Pero antes te quiero preguntar, arrancamos con Cortázar. ¿Vos tenés un Cortázar preferido? No, la verdad que no soy muy cortasariana, tengo que confesarlo. Pero sí lo leí y me resultó una lectura interesante en un momento, pero no tengo la obra en la cabeza así rápidamente. Perfecto. Es así. Era No preguntar tengo por las uno dudas. preferido. Un Cortázar preferido. No, No. hay. Bien. Porque decíamos eso, que es uno de los autores que por ahí en la adolescencia, en la juventud, más se lee. Por lo menos de nuestra generación. Sí, o que es como una buena puerta de acceso a la literatura canónica argentina, sí, por es decirlo de verdad, alguna es manera. verdad, tal cual. Charlábamos un poco de eso. Bueno, ¿de qué se viene poesía Bahía Blanca? Bueno, primero saben que pronto, vamos a decir, Sí. viene el festival. En octubre viene el festival. Vayan Sí. agendando en sus Fechas. celulares el 3 de octubre, ¿no? En torno a ese fin de semana. Bien. Va a haber un festival del cual no les traigo ninguna certeza, porque la idea es que este es un encuentro más sorpresa. Bien. El próximo traerá como una Muy bien, agenda. Muy bien. Pero esto es generar expectativa, puro. Nos Así decía, creo que Mati fue en un momento que nos comentaba que, porque los últimos años se había hecho el fin de semana largo con la justo coincidió con la Coincidía. Feria Sí. de Artesanos. Y ahora me dice, no, históricamente el Festival de Poesía fue el primer fin de semana De octubre, sí. Hubo algún cambio en el medio, ahora no recuerdo ni siquiera el motivo, pero había un motivo. Y bueno, volvimos a la fecha que desde los inicios del festival Bien. se repite, ¿no? Así que el primer fin de semana de octubre que cae 3, 4 y 5. 3, 4, 5 y 6 de octubre. De jueves a domingo. Ah, 4 días. Sí, 4 suele días. ser también de Sí. 4 días el Bien, festival. buenísimo. O Bueno. sea que no vas a contar, no nos vamos a enterar hoy quién va a No, venir, estoy nada. estoy sembrando la Todo intriga. expectativa. Se Para trata de la- eso, Claro, mi venida. muy nada bien. La más. próxima gusta. es el 23 de septiembre. Es la próxima columna de poesía y ahí sí vamos Ahí a tener exijan todo. información. Y ahí- Lo muy mío bien. es la poesía. Muy bien. Muy bien. Bueno, Y de hecho, tengo una preocupación cuando vine, porque digo, lo mío es la poesía, vengo a hacer una columna del Festival de Poesía y casi no traje poesía para leer. Como que no estoy siguiendo muy bien la consigna. No importa, esto es libre, Porque, bueno, en todo Libre. caso es como que la poesía es algo de no seguir, no acatar, ¿no? No Sí. acatar mucho la consigna, o armar tu propia consigna. Sí. Yo hice algo así, Bueno, digamos. nos gusta. Libertad total. A ver, Pero sí tiene que ver con el festival. Para mí, de lo que les voy a hablar, que seguro no llego con las cosas que pensé, pero para mí tiene que ver con la pregunta de por qué hacer un festival de poesía en Bahía. Ah, muy Bien. bueno. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? estamos hace años haciendo un festival. De hecho, tiene que ver para mí con la pregunta de cómo veía yo el festival cuando no trabajaba en él, ¿no? Ah. Yo empecé en el festival en el 2017, ya hacía años que se venía haciendo. Y yo ya veía que había una intención, era gente también que yo conocía, que venía trabajando en el festival, había una intención, sin que esto suene pretencioso, por favor, pero como una idea de transformar la ciudad, ¿no? Ajá. Y digo, sin que sea pretencioso, para que sea accesible esa idea, para que sea algo que sí. podemos hacer cualquiera, o sea, no tenés que estar en cierto lugar, pero sí hacer una cosa como un programa de radio, editar libros, escribir poemas, hacer un festival de poesía, Sí, sí. puede tener esa intención, yo creo. Es transformador. Claro, o sea, yo creo que sí. Sí, claramente. ¿No? En un sentido como Y para decidido de intervención en la ciudad en la que vivís. Sí. Sí. Para mí eso el festival lo tenía, lo tiene, y tiene como varias puntas posibles de transformación. Una es en las relaciones que se dan entre escritores, escuchas, lectores, personas que viajan, como relaciones sociales dentro de la ciudad y de la ciudad con otras escalas, porque es
latinoamericano de poesía, ¿no? Se planta como frente al mundo el festival. Sí. También porque estamos en el mundo, ¿no? En un sentido pretencioso, vuelvo a decir, pero se planta desde ahí. ¿Por qué latinoamericano? Yo creo que es por un modo de leer la ciudad que no quede en la escala solo local, ¿no? Y creo que elegir la latinoamericana también es posicionarse en el mundo con ciertas ideas de relaciones sociales, de historias comunes, de la lengua también, ¿no? Porque te pregunto, en un punto no podemos ser, o sea, la poesía no existe sin la poesía latinoamericana, es como un conjunto, no se lee solo poesía argentina, no sé si me explico lo que digo. Es que ¿cómo la separás? Por eso. Entonces, la idea es Sí. poesía Que trascender esa barrera, pero esa mencionarla es poner a la ciudad en el mundo, ¿no? Obvio, sí, Claro, tal cual, sí, tal sí, cual. sí, sí. Y no reducirla solamente a las fronteras Y a nacionales o a la Argentina, regionalidad. ¿no? Sí, Claro. exactamente. Por otro lado, yo creo que está eso por un lado y por otro sentido de intervención de la ciudad, que es el de las narrativas de la propia ciudad, ¿no? La idea de que un festival que hace circular cierta lengua, cierta narrativa y que produce acciones y eventos en la ciudad, y pienso en un festival que se planta bien claramente en espacios públicos, en articulación en distintas escalas del Estado, con distintos sectores sociales, con distintos grupos culturales, que tiene un sentido fuerte de lo comunitario, de la organización, no solo en las instituciones, sino también por fuera de ellas, está queriendo también generar un movimiento del orden de lo narrativo, de lo que se dice del lugar en el que vivís, ¿no? Ahí es donde yo traje ciertas lecturas que para mí tienen que ver con ese aspecto del festival, con una construcción que no es solo de ahora, que tiene una historia larga, que tiene que ver con cómo contamos esta ciudad, cómo la mencionamos, cómo la narramos. Por lo tanto, de qué imaginación de ella inventamos, ¿no? Sí. Sí. Por ejemplo, para empezar... Está bueno esto que traes porque nosotros hay una pregunta que nos venimos haciendo del primer día que hacemos el programa, y es esto de qué pasa con la poesía en Bahía. ¿Por qué hay tanta gente que escribe poesía, tanta gente que lee poesía? ¿Cómo surge esa tradición? ¿Cómo se esto que vos decís, cómo se narra Bahía a través de la poesía? ¿Y por qué tiene tanta preponderancia a nivel regional? A nivel nacional y a nivel regional también, porque es algo que siempre, con muchos autores y autoras que hemos charlado de afuera, cuando le comentamos sobre el Festival de Poesía, siempre nos dicen, no, bueno, pero ustedes ahí tienen una cuna, un semillero increíble, ¿no? Y nosotros era como una pregunta que siempre nos hacíamos, digo, bueno, ¿qué pasa? Está buena la pregunta. Creo que cuando me la hicieron les hablé de algo que tiene que ver con una construcción en el tiempo. Claro. Sí. Y de hecho, de lo primero que voy a leer, para mí tiene mucho que ver con esa construcción, pero desde lo más cercano, ¿no? Y miren, yo les diría que es en esa idea de las narrativas sobre el propio lugar en el que vivís y eso, yo no me olvido nunca, un día de 1998, caminando por el Paseo de las Esculturas, por esa zona, que había una feria que organizaba compañeros de la Escuela de Artes Visuales. Y era una feria con obras de arte y había una mesita, así un cuadradito con revistas Vox. Y estaba esta revista Vox, que es la 6/7, yo pongo así como si fuera una presentadora de televisión. Hermosa. Y adentro estaba este librito, El zorro gris, el zorro blanco, el zorro colorado. ¿De quién es? ¿Se les suena? Roberta Yanamico. La justo, primera mirá. vez que yo leía al Roberta Yanamico, que de hecho yo miré, y era una chica que había nacido en Bahía Blanca, unos pocos años antes que yo, no mucho. Creo que eso fue la primera entrada a que el libro me impactara, que fuera autora casi no de mi generación, pero cercanísima y de esta ciudad, ¿no? ¿Vos ya escribías? Yo creo que escribía algo de poesía, pero con ciertas lecturas de una tradición, digamos, fuera de mi tradición que después fue la contemporánea, ¿no? A partir de la revista Vox, que me abrió un montón de lecturas que era gente que vivía, por ejemplo. Pequeño detalle. Claro, pero bueno. Claro. Y bueno, esperen que encuentro el poema, que para mí transformó mi manera de percibir el lugar y también me generó una cuestión de que la poesía era algo más necesario de lo que yo me imaginaba hasta el momento, ¿no? Este y otros libritos que estaban por acá, pero bueno, escuchen esto, eran todos poemas sin título, de
de una tipografía de un cuerpo tan chico que, bueno, yo creo que ya Gustavo no hace esto porque pasaron 2 años y esto es una prueba, pero bueno, decía así. El pueblo es mío en bicicleta. Las orejas se tiran para atrás. Puedo inventar el viento si pedaleo. Cuando llueve, hundo más fuerte y la lluvia me escribe telegramas húmedos. Me dibuja en el cuerpo un mapa. Se parece al de mi pueblo, pero es infinitamente mayor. Hermoso. Habla de un pueblo, yo sabía que era de Bahía Blanca, y yo en ese momento andaba en bicicleta por la ciudad. Sí, habla de algo muy cotidiano. Punto. Claro. Y el viento. El viento, pero fíjense cómo entra el viento, dice que lo puede inventar si pedalea. Ustedes piensan que crecimos con la idea de ciudad ventosa, Sí. bahía del viento, hasta como algo negativo, ¿no? El viento te tira en contra. Sí, hay como una construcción negativa todavía. Todavía puede Sí, ser. Sí, sí. Y este poema decía, la ciudad ventosa la invento yo, ¿no? Es Con mi excelente, movimiento. es hermoso. Transforma completamente Sí, las sí. cosas. Sí. Transforma completamente las cosas. ¿No? Desde el lenguaje, desde esa escala. Sí, tal cual. Roberta jugando con la naturaleza, como siempre. Sí, y yo creo que no es solo la naturaleza en este caso, ¿no? Porque es la lluvia, pero es una localidad y es una bici y es también alguien que va por una ciudad, por un pueblo, ¿no? Ella lo pone en la escala de pueblo. Pero bueno, también ese Bueno, sujeto ponerlo ahí. como pueblo también te lo acerca de alguna manera. También. Sí, también, y también es esto que vos decías, una manera de narrar el lugar donde uno vive. Pues yo, por ejemplo, no soy de Bahía, vengo de afuera. Para mí Bahía nunca fue un pueblo. Yo no lo considero un pueblo. Y hay mucha gente de Bahía que sigue diciendo, bueno, somos un pueblo grande. Es como algo que se dice en el... Bueno, en fíjate, el- otro en lugar el común, cotidiano. la chacra faltada, ¿no? Que viene de un libro, esa Claro. idea. Sí. Y si pensamos qué otras construcciones que son casi sintagmas o frases hechas asociamos a Bahía Blanca. ¿Ustedes qué recuerdan? Casi. Chacra faltada, ¿qué otra? Ciudad ventosa. El pozo le dicen también, he escuchado muchas veces eso. Ah, sí, bueno, esa no Sí. la tenía. El pozo le dicen porque Sí. como geográficamente Claro, está como hundida. hundido. Y... Bueno, la ciudad, la Puerta del Sur, ¿nunca escucharon? La Sí, Puerta de la sí, Patagonia. Sí. ¿Qué otra cosa? Ciudad Yeta. Sí. Ah, no, Muy, eso muy. sí. Bahía, sí. ¿No? Fíjense. Eso creo que ahora no sé, Me parece ahora que yo era más en los el últimos ambiente años de no la se, música. sí, no se escucha tanto. Bueno, pero no, también hay Pero se construcción de construyó- sí, se literatura en torno a construyó eso, hay sí, también. sí. ¿No? Y cómo yo a veces pienso, ¿cómo afecta en un adolescente que crece en esta ciudad esa repiqueteo en la cabeza, ¿no? ¿De qué manera? Sí, Por más total. de que la realidad sea lo que sea, ¿qué le suma la literatura, la frase que escuchás, el periodismo, todo, el discurso político, los discursos? total. Pero bueno, acá es donde operan un nivel del discurso que es la literatura del que estamos hablando hoy, ¿no? Claro. A mí me interesa que Iba a tirar dos, pero no sé si son de acá. Pago Chico y Tal Pueblo cual, Chico, Infierno sí, Grande. Pairó. Claro. Me paró. El Por eso. puerto me salió. El pueblo chico Infierno Grande es de toda localidad chica, se Claro. repite como lugar común, pero por se le eso. aplica a Bahía muchas veces. Sí. Bueno, el Pago Chico del barrio. Tal cual. Otra, nunca escucharon Bahía, esta creo que es más reciente, pero habría que ponerlo en duda. Bahía le da la espalda al mar. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo también. ¿Escucharon además esa frase con la que están de acuerdo? Creo que sí, no por ahí no la escuché muchas veces, pero sí la he escuchado. ¿Quieren- Yo la digo de otra manera siempre, y es que Bahía me niega al mar. Ah, Sí. Y yo viví en Guay, crecí en Guay toda la vida y a mí me expropiaron el puerto. El mar. claro, la costa. Y sí, yo era chico y nosotros íbamos caminando a Galván y cruzábamos todo el campito Bueno, y caíamos en el mar, ahora no podés. Claro. De a Yo poco te fueron separando. Yo cuando vine a vivir a Bahía en el 2007 y me enteré que el mar estaba acá 4 kilómetros, mucho tiempo después, y justamente eso, porque la ciudad no habla del acceso al mar. Vos no hay en el discurso cotidiano una referencia al mar, a la arena, al agua salada, a las gaviotas, no se habla de eso. El otro día, no me acuerdo a quién era, que le dije, no, vivo en Bahía Blanca, tiene el puerto, la ciudad, bueno, listo, siguió. No sé de qué hablábamos en otro momento, y me dice, bueno, pero vos ves el mar todos los días. No,
No le digo. Bueno, esta pilita que traje es justamente, que elegí de todos estos temas que decimos de las narrativas de la ciudad, es cómo se fue armando o no, qué posibilidades de leer en los inicios de la literatura que tiene que ver con esta ciudad, esa idea de mar, esa idea de ría y esa relación. Si hay un modo posible de rastrear con lecturas eso. Ojo, igual, como digo eso, también digo, y no porque vos estés acá, que desde el museo se labura un montón en la relación, en reactivar o reconciliar la relación de la población con el mar. Bueno, durante años trabajó sobre esas narrativas, acciones, y no por nada lo hace desde White, ¿no? No, Vos por eso digo. Cuando vos dijiste esta en la negación del mar, estando incluso al lado, podemos decir que de toda la ciudad, quienes más cerca estuvieron a lo largo de su historia son las personas que crecieron en Ingeniero White, sí, en claro. Cerri incluso también, Sí, ¿no? Cerri también. Bueno, así que sí. Sí, pero el ciudadano bahiense no tiene un vínculo con el mar. Bueno, ¿tienen, le parece que rastreamos algo de Sí, eso? por y supuesto, me aparte, encanta. así te dejo, pero recién que hablábamos de cómo el entrerriano tiene una relación con el río, Total. el Sí. poeta bahiense, y ahí te doy el pie, que tiene una relación con el mar. Bueno, yo me lo estoy preguntando, Ah, bien. por eso voy para atrás en el tiempo, Bien, dale. incluso para buscar textos que no, creo que no son tan conocidos y que está bueno que consideremos como parte de una línea, una línea de lectura, elijamos leer, ya que aprovechamos el nombre del programa, ciertas cosas que por ahí, bueno, no sé, yo hay uno de estos que descubrí hace unos días, cuando estaba pensando estas cosas, y me parece increíble. Pero sí elegí para empezar a leer lo más antiguo que pude, en algún sentido, se podían tomar textos de autores más de esos científicos viajeros y que tenían que ver con, bueno, el mismo Parchappe, el ingeniero que decide dónde se sitúa el fortín y por lo tanto le da inicio a esta ciudad, a ese lugar, tiene una narración, una descripción del lugar y algunos más. Pero yo elegí, pensando en la poesía, incluso, porque también pensando que la poesía es una operación de lectura, ¿no? Un poco desde el presente. Inevitablemente digo, no, lo voy a llevar a Darwin para empezar a leer La Ría. Vamos a empezar por Darwin. Y porque de alguna manera también, no se me ocurrió de manera tan suelta, también tiene que ver con otras lecturas. Hay un libro muy lindo que no sé a quién presté y por eso no lo traje, que es de Adolfo Prieto, que es del 96, que se llama Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina, que era de Tierra Firme ese libro. Y es un libro que él justamente lee esa relación entre los viajeros ingleses que venían o encomendados por la corona o por alguna actividad que tenía que ver con el desarrollo económico, de exploración de territorio, y escribían una literatura que tenía un cruce con el romanticismo, que tenía ciertos momentos de observación, como tenía Darwin, ¿no? De observación científica, descripción directa, pero otros raptos como de otra cosa, ¿no? Que tenían que ver con ese choque hasta cultural, con el ambiente, con las personas que encontraban acá. Y yo creo que Darwin tuvo algo de eso cuando llegó a Bahía Blanca, cuando llegó a la ría. Ajá. Llegó en el Beagle, vieron que era esa embarcación grande que se frenó antes de entrar a los riachos nuestros porque era evidente que era muy peligroso quedarse trabado ahí. Entonces llegaron en bote lo más cerca que pudieron a la fortaleza protectora, ¿no? Y ahí es donde Darwin, en realidad, escribe un texto en su diario de viaje del momento, que no hay traducción, al menos yo no tengo ninguna traducción. Y después, eso, unos años después, cuando vuelve, lo reescribe, lo mezcla con su segundo viaje, y es un libro, Los viajes del Beagle, que es un libro de la literatura científica muy conocido, porque ahí va pensando la teoría de la evolución, pero tiene partes muy placenteras de leerse también, que este libro sí se consigue. Pero yo vi que cosas que escribe ahí ya están en las notas de arriba del barco, ¿no? Y justamente una que repite ahí es lo que le pasa cuando llega acá. Yo les voy a leer este fragmento. Estas islas más bien merecen el nombre de bancos. Consisten en un barro que es tan blando que es imposible caminar incluso la distancia más corta. En muchos las cimas están cubiertos por juncos, la espartina. Con marea alta solo su cumbre es visible.
Desde nuestro bote, en el horizonte, no se veía nada más que estas camas planas de barro. Por lo general no suele tener nada de extraño una extensión horizontal de agua, pero esta tenía un aspecto muy antinatural. En parte tenía las características de la tierra y en parte las del agua, sin las ventajas de ninguna de las dos. El día no estaba muy despejado y había mucha refracción, o como dicen los marineros, las cosas se asomaban altas. Lo único que para nuestra mirada no estaba llano era el horizonte. Los juncos parecían arbustos sostenidos en el aire por la nada, y el agua parecía barro, y el barro parecía agua. Hombre, tiene poesía. No sé qué piensan ustedes. Sí, pero sí. de hecho, es muy raro lo que está diciendo. No sé si logra, porque es difícil generar una imagen. Tiene como algo musical, pero a la vez es difícil entender qué le está pasando. Sí. Y me quiero imaginar, me imaginaba la ría y todo, cuando en realidad ahora tenemos la suerte de verla de arriba. Sí. Y me imaginaba todos los canales y digo, claro, el tipo, ¿cómo? La dificultad. La dificultad, y también cuando habla de la tierra blanda, que como es que medio intransitable, creo que dice una cosa así. Y es cierto, cuando vos te pones a caminar por ese barro, te hundía hasta la cintura prácticamente. Es muy... El cangrejal. El cangrejal, claro, tal cual. Ustedes saben que yo entendí después de años de que porque está hablando de un efecto de la mirada Sí. en el horizonte, que yo la verdad que no le entendía qué estaba diciendo. Uh-huh. Pero un día medio gris, así como el que él dice que hay nubes, pero te encandila, te pican los ojos de la reflexión. Sí. En Pehuencolo vi un horizonte que lo que veías en el horizonte parecía flotando arriba. Es como tipo los oasis, pero Sí. lo ves en la línea del mar. Si hay una embarcación, la ves como doble, parece que está flotando por arriba del horizonte. Y yo entendí que él vio eso, vio la Espartina en un día de mucha reflexión en el horizonte. Por eso dice, todo parece horizontal menos el horizonte, llano menos el horizonte, Ajá. porque está viendo como un espejismo. Claro. Como un espejismo. Sí. Por eso él entra en esta situación de extrañamiento y lo escribe de un modo extrañado también, ¿no? Porque es algo raro. Sí, y debe ser algo que le debe haber llamado muchísimo la atención y que Tal un tipo, cual. un navegante que navegó un montón de mares y océanos y nunca le debe haber pasado esa cosa. Y todo lo que repite durante los días, eso es el 7 de septiembre de Ajá. 1932. Él está varios días y todo lo que va repitiendo después de varias observaciones de geográficas y de los paisanos de acá y qué sé yo, es que todo es igual, que es como aburrido, como dice, estoy aburrido. Darwin está aburrido, chicos, cuando está acá. Por ahí cuenta algo que le da más emoción cuando vienen los indios, qué sé yo, Sí. pero está aburrido y lo dice, miren, acá el 22 de septiembre, que después es un día histórico para la ciencia. Ahora les cuento, el mismo día él escribe, el agua tranquila y el cielo estaban indistintamente separados por la cinta de bancos de barro. El conjunto formaba un cuadro de lo más pintoresco. Es una lástima que un tiempo tan claro y brillante se desperdicie en un país donde la mitad de sus encantos no aparece. O sea, la mató. Sí. Pero ese mismo día, dentro de su aburrimiento, encuentra una barranca en Punta Alta, que es donde inicia a armar la teoría de la evolución, y se considera el día que inicia. Sí. Sí, así mirá. que es un argumento a favor del aburrimiento, ¿no? Claro. Que genera algo. Tal Bueno, pero cual. el aburrimiento ¿Viste? te genera observación. Exacto, Claro. justamente iba a decir eso. Viste que hoy en día está como prohibido aburrirse. Tenés que estar todo el tiempo haciendo algo, todo el tiempo entretenido, todo el tiempo. Y hay mucha gente que dice justamente esto, que que aburrirse hace bien a la creatividad, hace bien a la ¿Cómo es la oxigenación frase del de cerebro. Benjamin, que es el aburrimiento es el huevo del pájaro que incuba, y no me acuerdo cómo algo así como la creatividad, no me acuerdo Claro, qué. sí, sí. La invención, me parece que es. No me acuerdo. Bueno, hay más en Darwin, yo les traje un pedacito. poquito. Muy lindo. Si quieren salto otra Súper. cosa, Dale, lo que vos quieras. porque nos vamos unos años después. Esto sería, piensa en el 30 y pico, es como, tiene poquitos años la ciudad, del 28 al 32. Siglo XIX estamos hablando. Siglo XIX. Vamos a ir a inicios del 20, Ujú. en 1910, que es el centenario de la Argentina, es cuando viene
Enrique Banch a Bahía Blanca. Y escribe un libro, o escribe una serie de... En realidad él es encomendado por el Consejo Nacional de Educación para escribir para una revista educativa sobre distintas ciudades de Argentina. Visita, no sé, Rosario, San Juan, Santiago del Estero, Paraná, Bahía Blanca. Bueno, como parte de esta idea del centenario, pero no tan centralizada, sino mirando más en general, este librito está bueno, que lo editó 17 Grises y tiene notas previas de Omar Jovier, otro integrante del grupo del festival. Y bueno, y tiene varios de estas ciudades y está Bahía Blanca, ¿no? Uh-huh. Les adelanto que si quieren tirarse abajo, bajonearse, o sea, les da con un caño a la ciudad. O sea, no hay texto que yo haya leído que le dé con tanta crueldad a la ciudad. Por ahora los dos que trajiste entonces no hablan... No sé, para mí Darwin no en el fondo... mucho, ¿no? Darwin está describiendo algo lindo, es como ambiguo, lo dejo en el ámbito de la ambigüedad. Sí. Perdón, Darwin si está haciendo algo es reivindicando la belleza y la magia que tiene la ría. Sí, más o menos, porque también dice que es aburrida y que no tiene nada de bueno. Es como ambiguo. Por la ambigüedad se salva, ¿no? Sí. Y porque después logró con ese aburrimiento generar una cosa alucinante, por otro lado. Pero bueno, Banch realmente lo que sí, para no simplificar tanto lo que hace, es lo que hace a través de Bahía Blanca, lo que critica es como el modelo económico y social y cultural que se estaba proponiendo en ese momento en la Argentina. Porque él le da con un caño a una ciudad que es producida, según él, por ese como modelo agroexportador de exportación de materia prima e ingreso de mucho capital repentino. Bien. Él ve en Bahía Blanca lo que acá también como lugar común se suele llamar la segunda fundación de la ciudad, que es ese momento, que ingresa el capital inglés, que y él llega cuando está la municipalidad, la ve gigante pero vacía, ve una plaza rodeada de bancos, critica la arquitectura, le parece todo repentista, ¿no? Como... eso es lo que critica a través de Bahía, que la pasa por la guillotina. Pero algo pasa cuando se acerca al mar, ¿no? Y ahí es donde les voy a leer. Los alrededores de Bahía, por el lado hacia el océano, son de un encanto manso, un encanto tímido, una sucesión de colinas verdes apenas pronunciadas en la llanura pampeana. Sin un árbol, sin un detalle brusco, tiene la quietud ondulada de un mar sereno y los muros blancos de las casitas parecen blancas velas que no palpitan en este ambiente muerto del día de verano. Blancas velas tendidas hacia el vacío del azul lejano. Al otro lado, la pampa bonaerense, la monotonía de los yuyos amarillos, los bueyes color ladrillo, los alfalfares lisos como tapices y los penachos nevados de las cortaderas. De cuando en cuando el silbido desgarrador del tren. El tren, como dice un verso, anapesto de hierro golpeando en la unánime paz de los campos. El puerto de Bahía Blanca se dice, pero no es de Bahía Blanca. Absolutamente independiente, está desprendido de la ciudad que es mediterránea. Fíjense la idea de espalda al mar, ¿no? Que nosotros, vos como habitante de Ingeniero White viviste con doble fuerza en los 90 en adelante, pero acá ya está en la... Y insisto que la previa a esto que yo recorté es toda una descripción de Bahía Blanca como ciudad, como que se le inyectó capital y creció repentinamente. Y él incluso le hace una crítica como una ciudad que culturalmente es muy pobre, por más de que tenga fachadas muy desarrolladas. ¿no? Él hace como una... sí, pero ahí dice, el puerto no le pertenece. Fíjense qué impresionante, a mí me impresionó. Y de hecho empieza a describir en adelante todo el movimiento portuario de los muelles, los elevadores de granos, empieza a hacer como metáforas en torno a eso, a ese movimiento. Y lo que nota, que ya lo había notado él en la ciudad, que ese era un año de mala cosecha.
modelo agroexportador, Ujú, mala cosecha, mal año para la ciudad. Claro. Eso también lo ve en el movimiento del puerto. Dice, viene describiendo los elevadores, el movimiento, él nombra al movimiento obrero, ¿no? Ahí activo, y dice, sin embargo, domina en el puerto una soledad de día de fiesta. Todos saben, y se lo dicen con secreta angustia, que la cosecha no ha tenido ni con mucho la prodigalidad de los mejores días. Por eso el puerto, como la ciudad, está un poco triste. Y esa tristeza se acentúa en la tarde moribunda, cuando se acechan las miradas a vagar por el fondo del puerto y aparecen pedazos de playa a flor de agua, del agua de un verde cristalino, abstinio. Están los retazos de la tierra seca entre las aguas infinitamente móviles y sobre ellos se posan bandadas de gaviotas. Se levantan y cortan el espacio con la ligereza de un tijeretazo. Sus gritos son de riña. Después tiene un fragmento hermoso que les recomiendo, que habla sobre la localidad de Ingeniero White. Yo ahí lo recorté más lo directo con el mar, pero él, de toda la crónica de Vance, la parte que rescata de la ciudad es el movimiento que hay en Ingeniero White de personas del mundo distintas, de la lengua, de todo eso. Claro. Muy lindo. Ahí es donde deja como sembrado algo de vitalidad. Bueno, pero aparte son los primeros años, son las primeras huelgas del país también acá. Tal cual. Pensaba en 1910, había sido hace unos pocos años, 3 años, la claro, huelga anarquista más grande. Sí, sin duda. Avanzamos un poco, pero no mucho. Sí. Ustedes córtenme, porque yo puedo seguir mucho, pero avísenme en el estamos casi en horario. Tenemos 5 minutos más. 5 más, el último. Sí, no voy a llegar al último, pero bueno. Vamos a 1938. 1938, este es el libro que yo les conté que conocí hace muy poquito, que no sabía que existía y me sorprendió muchísimo. Es un libro de Antonio Crespi Valls. Crespi Valls era un tipógrafo, era un gráfico, que en realidad había nacido en España, vino acá de joven, empezó a trabajar como gráfico y después durante años escribió y también hizo historia local, escribió como cierta historia oficial de la ciudad, incluso de la localidad de Punta Alta. Está el gran álbum de los 100 años de Punta Alta que escribió él, escribió las primeras crónicas sobre Nueva Roma, sobre Estomba, sobre algunas figuras locales. Pero este libro a mí me llamó la atención porque es un libro como más que no tiene esa responsabilidad histórica, y es como él mismo en un prólogo dice, son impresiones sin intención, ¿no? Como una cosa más recorridos, y tiene como apartados. Uno se llama Montañas, que ahí hay distintas cosas sobre Torkins, Tierra de la Ventana. Otro se llama Caminos, que también son de la zona de Paso Mayor, las afueras de Bahía, la zona de Nueva Roma. Arroyos, que habla del Napostá, del Sauce Grande, Pampas, y el último es Océano. Yo digo, Océano, a ver qué hay. Igual yendo a esto que decías, decía de mis paseos. Sí. O sea, ya ahí hay algo como liviano respecto a lo que vos estás diciendo. Porque todo el libro es una idea del ocio, del tiempo libre, de la recreación. Hay algo de eso en todo el libro. No hay algo de explorador, hay algo de disfrute, ¿no? Y hay uno que es el primero que se llama Recorriendo los Riachos. Para mí fue tipo revelación este texto. Él es como si fuera él el personaje central, que se sube a una balandra, que eran las lanchas de pesca, que después acá ya se había adaptado a motor. Es en la etapa del 30 que se empiezan a adaptar las lanchas pesqueras a motor y no solo a vela y remo, que se llamaba la San Juan, que había sido construida en Ingeniero White. Él se sube con otra gente que los llevan a pescar, como los paseos de pesca de ahora. Sube él, un médico, otro profesional, a pescar. Pero es el primer encuentro de un profesional, digamos, de la cultura, de un intelectual de la ciudad, ¿no? Que se encuentra con la ría y la navega, como una primer relación de eso. Me parece interesante el texto en ese sentido. Él va narrando, lo hace de un modo como bastante, como divertido por un lado, pero miren cuando habla del barro de la ría. La marea está bajando rápidamente. Si no enfilamos el riacho enseguida, nos exponemos a varar en el limo pegajoso y fétido, sin consistencia, que, al retirarse las aguas, muestra
miríadas de cangrejos saliendo de sus madrigueras. Quien se atreviera a pisar este suelo chirler y escurridizo se hundiría sin remedio en el barro maloliente y, sin ayuda ajena, jamás lograría liberarse del infernal cepo blando. Hay una similitud con el de Darwin de hoy. Sí. Sí, ¿no? Vale, sí, Del barro, como un nuevo... Como algo que llama mucho la atención, además, que es como muy algo particular. nuevo en los dos, ¿no? Como yo lo pensaba, vos que también que creciste en Guay, yo en Punta Alta, que es una relación mucho más cercana con el barro. Sí. Y no es algo fétido, algo asqueroso, sino que, no sé, nosotras de chicas nos hacíamos ropa con el barro, o sea, Sí. las botas cortas, las botas largas, depende de cuánto caminabas. La sensación esa del barro entre los dedos cuando... Sí. cuando El barro pisás- como curativo, que las bueno. tías te ponían así para curarte, ¿no? Pero acá es como un asco Sí, total, ¿no? Claro, pantano. me da la sensación que es como muy particular también de la geografía del lugar. Sí. No es muy común ir a otra playa y ver ese tipo de barro. Claro. Es como algo muy particular de la ría de acá. Claro, es esa arcilla. Eso, Esa sí, arcilla. sí, por sí, eso y eso sos que resbaloso. pisás y te enterrás también. Tal A mí me ha cual. pasado ir a pescar y hasta la cintura. Tal cual. Mire, Es que vos ahí dijiste lo de la arcilla, nosotros éramos chicos y hacíamos cosas con arcilla todo el tiempo. Tal cual, vasijitas, Mm. sí. Bueno, de hecho, Tato Corte, un ceramista local, llevaba, creo que ahora también, alumnos, alumnas y hacía talleres en relación ¿Ah, al sí? barro local, ¿no? Ah, Sí. no sabía esa parte. Escuchen esta parte. La San Juan, que es la lancha, ha ido quedando en seco. Están en la isla Bermejo acá, ¿no? Entonces baja la marea y se queda varada. Claro. Amarrada a los gruesos maderos de quebracho, cubiertos de mejillones, escorada sobre el barro. El casco flotará de nuevo a las 3 de la tarde, cuando el mar hinche los canales e invada los juncales de los bancos arenosos que tenemos enfrente. Los pescadores impacientes han botado la chalana y la fondean en el canal. El médico se entretiene en disparar tiros contra los cangrejos barreros que pululan en la playa. Los proyectiles dan en el caparazón del crustáceo y bala y cangrejos se entierran en el limo, que se encierra sobre la víctima y el plomo victimario. Tremendo. La relación de este señor, del médico, que no es, a lo largo de esta narración aparecen los pescadores como esos que los van a rescatar si algo pasa, que son los que les dan consejos, los pescadores son, en este relato del 38, y yo les diría que hoy también, aquellos que están inmersos en esa ría, en ese territorio, que no le pueden dar la espalda porque están metidos claro, ahí, claro. es parte de su vida, Sí, de su sí, práctica, ¿no? ¿Saben cómo termina esta historia? Se marea. Se marea, termina con una tacita de té que le da la mujer cuando Subió vuelve. la marea y... Sí, es lo que pasa. Tiene un relato de un mareo. El mar se ha picado en demasía. Es un fastidio y un peligro para mí. Realizo esfuerzos por distraerme, olvidándome del posible mareo, pero en la cabina, con la peor intención intención del mundo, me invitan una cerveza negra y cigarrillos rubios. El amargo zumo me disgusta y el tabaco no lo paso, pero bebo una y enciendo el otro. Hago un supremo llamado a mi voluntad y a mi estómago. No me vayan a fallar ahora. Le fallan. Les puedo asegurar que le fallan. Una cerveza y un Muy cigarro. Muy bueno, tremendo. Estaba pensando también eso, ¿no? Que la playa y la baja mar en la ría tiene una violencia o tiene un nivel de complejidad porque sube mucho muy rápido y baja mucho, violentamente mucho, rápido. Y claro, vos cuando está la playa mar decís, bueno, esto es un océano o el mar. Sí. Y cuando baja se llena de canales, la tierra pareciera que estuviese ahí a 1 metro, Tal cual. surgen los hermoso, cangrejos, porque hay algo que es descubre, una maravilla descubre. natural Dos increíble. lugares distintos. Sí, totalmente, De totalmente. hecho, si vieron algún mapa de la ría, la carta náutica, es muy difícil de entender porque está dibujado, de algún modo interpretado, varias situaciones temporales a la vez. Claro. Vos la mirás, pero ¿cuál es la isla? ¿Esto o esto? O sea, las dos cosas en dos momentos o varios momentos distintos, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, sí. Hermoso, Lucía. Hermoso, sí. Quedaron Bueno, me quedo con pendientes, ganas de más. quedaron ahora. pendientes. Sí. Podemos continuar la próxima con eso. Yo les dejo así, Américo Sí. de Luca, Tierra Blanca. Era Bien. un amigo de Crespi Valls, de la misma generación, pero este es de 1950. Mirá. Otro día les hablaré de eso. Divino, Muy bien. muchas gracias. Bueno, ha pasado el 14º
Cuarto programa del Hijo Leer, segunda temporada. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Cristian y Vikingo, por quedarse un ratito de más. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, acá, a las 21 horas por Telehit Bahía. Ya empezó la huida del capitán.